Gorete siempre había creído que perder un autobús era simplemente una molestia. Aquella mañana, sin embargo, descubriría que perder uno podía significar salvar la vida. Todo comenzó a las 6:30 de la mañana. Su esposo, Julián, tenía un viaje de negocios y ella había decidido acompañarlo hasta la terminal. No quería separarse de él después de una semana extraña en la que lo había notado distante. No te preocupes, le dijo Julián mientras cerraba la maleta. Solo serán 3 días. Gorete sonrió. Te esperaré. Él la besó rápidamente en la frente. Pero algo en aquel beso le pareció diferente. Frío, apresurado. Durante el camino hacia la terminal, Julián miró varias veces el reloj. ¿Por qué estás tan nervioso? No estoy nervioso. Simplemente no quiero perder el autobús. Cuando llegaron, Julián bajó primero. Gorete llevaba una pequeña bolsa. Mientras caminaban hacia la plataforma, su esposo recibió una llamada. Es de la oficina, dijo. Se alejó unos metros. Gorete lo observó. No podía escuchar la conversación, pero vio cómo su expresión cambiaba. Cuando regresó, guardó rápidamente el teléfono. ¿Todo bien? Sí. Entonces llegó el autobús. Julián subió. Nos vemos el viernes. Gorete levantó la mano. Llámame cuando llegues. El autobús comenzó a moverse. Ella dio unos pasos para despedirse. Pero justo entonces recordó que había olvidado entregarle una carpeta que estaba dentro de su bolso. Corrió hacia la puerta. Julian, el conductor cerró las puertas. El autobús arrancó. Gorete se quedó inmóvil. Había perdido el autobús. Se sentó en una banca y comenzó a llorar. No era solo por el viaje. Era por la sensación extraña que había tenido desde que despertó. Se cubrió el rostro con las manos. Entonces escuchó una voz. No llores, hija. Gorete levantó la mirada. Frente a ella había una mujer gitana de unos 60 años. Llevaba una falda larga, un pañuelo oscuro en la cabeza y una pequeña bolsa de tela. La mujer la observó fijamente. No es una tragedia. Gorete intentó secarse las lágrimas. Perdí el autobús. La mujer negó lentamente. No. Perdiste el autobús que debía llevarte a la tragedia. Gorete frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? La mujer se sentó a su lado. Dile a tu marido que ya subiste. Gorete sintió un escalofrío. ¿Cómo? Llámalo. Gorete sacó el teléfono. Marcó. Julián respondió inmediatamente. ¿Ya llegaste? Gorete miró a la mujer. Ella hizo un gesto para que continuara. Sí. Mentira. Ya estoy en el autobús. Hubo un silencio al otro lado. Demasiado largo. Perfecto, dijo Julián finalmente. Entonces hablamos cuando llegues. La llamada terminó. La mujer la miró. ¿Escuchaste su respiración? Gorete sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué? Un hombre que cree que su esposa está a salvo no se queda sin palabras cuando ella dice que está en un autobús. Gorete no sabía qué pensar. La mujer sacó un pequeño papel. No subas al próximo autobús. ¿Por qué? Espera. ¿Hasta cuándo? La mujer señaló la carretera. Hasta que veas quién llega a buscarte. Gorete comenzó a sentirse incómoda. ¿Usted me conoce? La mujer sonrió tristemente. No, pero conozco esa mirada. La mirada de una mujer que todavía no sabe que alguien la está engañando. Gorete quiso marcharse. Pensó que todo era absurdo. Pero entonces escuchó una sirena a lo lejos. Minutos después varios vehículos de emergencia pasaron a toda velocidad en dirección al mismo camino que había tomado el autobús. Gorete se levantó. ¿Qué pasó? La mujer no respondió. Sacó su teléfono y buscó noticias locales. Pocos minutos después apareció una alerta. Autobús de pasajeros sufre accidente en carretera. Gorete sintió que las piernas le temblaban. Miró la pantalla. Era el mismo autobús. El mismo número. El mismo horario. El autobús de Julián. No, susurró. La mujer le tomó la mano. Ahora entiendes. Gorete comenzó a llorar nuevamente. Pero esta vez no lloraba por haber perdido el autobús. Lloraba porque acababa de comprender que aquella mujer tenía razón. Había sido salvada. Pero había una pregunta que no dejaba de atormentarla. ¿Por qué Julián había reaccionado de aquella manera? ¿Por qué se había quedado en silencio cuando ella dijo que estaba dentro del autobús? La mujer miró hacia la entrada de la terminal. Porque sabía algo. Gorete levantó la cabeza. ¿Cómo puede saberlo? La mujer señaló discretamente hacia la calle. Mira, un automóvil negro acababa de detenerse. Gorete reconoció al conductor. Era Julián, pero él no estaba solo.
Había una mujer sentada a su lado. Gorete sintió que el estómago se le cerraba. «Espera aquí», dijo la mujer. Julián bajó del automóvil y comenzó a caminar hacia la terminal. Miraba desesperadamente a su alrededor. Gorete se escondió detrás de una columna. Escuchó a Julián hablando por teléfono. «No está aquí». Hizo una pausa. «No sé dónde está». Luego escuchó una voz femenina desde el automóvil. «¿Y si sobrevivió?» Julián respondió. «No va a sobrevivir». Gorete se quedó helada. La mujer que la acompañaba salió del automóvil. Era Camila, la secretaria de Julián. Gorete la conocía. Incluso había cenado con ella en varias ocasiones. «¿Estás seguro de que tomó el autobús?», preguntó Camila. «La vi subir», respondió Julián. «La carpeta está conmigo. Cuando encuentren sus cosas, parecerá que simplemente tuvo un accidente». Gorete se llevó una mano a la boca. La mujer gitana la sostuvo para evitar que gritara. Ahora todo tenía sentido. El viaje de negocios, el nerviosismo, la llamada, la reacción cuando ella dijo que ya estaba dentro del autobús. No había sido un viaje, había sido una trampa. Julián quería matarla. ¿Pero por qué? Gorete recordó entonces algo que había ocurrido 6 meses atrás. Su padre había muerto. Le había dejado una pequeña empresa y varias propiedades. Julián llevaba meses insistiendo en que vendiera todo. Ella siempre se había negado. «Tenemos suficiente dinero», le decía. Pero él insistía. Ahora comprendía. No quería su amor. Quería su herencia. La mujer gitana le susurró. «No puedes quedarte aquí». Gorete asintió. «¿Qué hago?» «Primero, llama a alguien en quien confíes». Gorete llamó a su hermano, Mateo. Le explicó todo. Mateo llegó 20 minutos después acompañado por 2 agentes de policía. La mujer gitana ya se había ido. Antes de marcharse, solo le había dicho: «Recuerda esto. A veces Dios cierra una puerta para impedirte entrar donde te espera la muerte». Gorete nunca olvidó aquellas palabras. La policía interrogó a Julián y a Camila. Al principio negaron todo, pero había cámaras en la terminal, y una de ellas había captado a Julián colocando discretamente la pequeña maleta de Gorete en el autobús. También encontraron mensajes en su teléfono, mensajes donde hablaba con Camila sobre el seguro de vida, y documentos relacionados con las propiedades de Gorete. La policía descubrió que Julián había contratado a un hombre para provocar el accidente. No había sido una casualidad. Había preparado todo durante meses. El accidente del autobús dejó varias personas heridas y algunas víctimas mortales. Gorete pasó días sintiéndose culpable por quienes habían perdido la vida. Pero su hermano le repetía: «Tú no causaste esto. Tu esposo lo hizo». La investigación continuó durante meses. Julián fue arrestado. Camila también. Durante el juicio, Gorete tuvo que sentarse frente al hombre con quien había compartido 15 años de su vida. Él no parecía arrepentido. Solo parecía molesto por haber sido descubierto. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Julián miró a Gorete. «Todo fue un accidente». Gorete se levantó. «No». Todos guardaron silencio. «El accidente fue que yo llegara tarde». Julián bajó la mirada. «El accidente fue que olvidara una carpeta». Gorete respiró profundamente. «Pero que yo perdiera aquel autobús no fue un accidente. Fue la única razón por la que sigo viva». El juez condenó a Julián por conspiración para cometer asesinato, fraude y otros delitos relacionados con el plan. Camila recibió una condena por su participación. Gorete perdió su matrimonio, pero recuperó algo mucho más importante: su libertad. Meses después regresó a aquella terminal. Quería enfrentar el lugar donde todo había cambiado. Se sentó en la misma banca, miró la carretera y recordó a aquella mujer. Intentó encontrarla. Preguntó a los vendedores, a los conductores, a los empleados. Nadie sabía quién era. Incluso revisaron las cámaras, pero extrañamente no aparecía en ninguna grabación. Gorete pensó que quizá había sido una desconocida que simplemente había aparecido en el momento exacto. O quizá había sido algo más. Una señal, una oportunidad, una salvación. Antes de marcharse encontró algo debajo de la banca. Era el pequeño papel que la mujer le había dado aquella mañana. Lo abrió. Solo había una frase escrita: «Cuando la vida te haga perder algo que deseas, no siempre significa que hayas perdido. A veces significa que fuiste salvada de algo que todavía no podías ver». Greet Laurel. Guardó el papel en su bolso. Desde entonces cambió por completo. Vendió algunas propiedades.
Abrió un pequeño centro de ayuda para mujeres que habían sufrido engaños y abusos económicos. Y cada año, en la fecha del accidente, regresaba a la terminal, no para recordar el miedo, sino para recordar que estaba viva. Un día, mientras repartía comida a personas necesitadas cerca de la terminal, una anciana se acercó. Gorete levantó la mirada. Era la misma mujer, el mismo rostro, el mismo pañuelo. ¿Usted? La mujer sonrió. Te dije que no era una tragedia. Gorete corrió hacia ella y la abrazó. ¿Cómo supo lo que iba a pasar? La mujer respondió. No lo sabía. Solo vi a una mujer llorando porque había perdido un autobús. Y aprendí hace mucho tiempo que, cuando el corazón de una persona está desesperado, a veces necesita que alguien le diga que espere. Great Laurel, usted me salvó. La mujer negó con la cabeza. No, tú decidiste escuchar. Esa fue tu salvación. Después se alejó lentamente entre la gente. Gorete la observó hasta que desapareció. Nunca volvió a encontrarla. Pero cada vez que alguien le decía que había perdido una oportunidad, ella respondía, no llores todavía. Quizá no perdiste lo que creías. Quizá acabas de ser salvado de algo que todavía no puedes ver. Porque aquella mañana Gorete perdió un autobús. Perdió un esposo. Perdió la vida que creía conocer. Pero ganó algo que nunca habría podido comprar con todo el dinero del mundo. Una segunda oportunidad. Y desde aquel día, cada vez que algo no salía como esperaba, ya no preguntaba, ¿por qué me pasó esto? Preguntaba, ¿de qué me estará protegiendo la vida?